Bueno, espero hayan disfrutado del refrigerio. En la parte de afuera podrán encontrar a Adriana Rivera, Ángela Pinzón y nuestro siguiente conferencista, Gonzalo Martín, hasta el mediodía, a quienes pueden hacerle las preguntas correspondientes que quedaron faltando en las anteriores conferencias. Para continuar, les agradecemos una vez más por asistir a nuestro Día del Cliente Consensus y siendo las 11 de la mañana, retomamos nuestro evento dándole la bienvenida a Gonzalo Martín, socio directo de Good Rebels, que nos hablará sobre la transformación digital en la práctica, cómo hacer, qué es nuevo y qué es el business as usual. Gonzalo es licenciado de Ciencias Económicas y Empresariales y participó en el Programa Superior de Dirección de Empresas Audiovisuales del Instituto de Empresas de Madrid y cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría y puestos de dirección en España, además de haber sido profesor de digitalización en diversas universidades y escuelas de negocio como el Instituto de Empresa de Madrid, la Universidad del País Vasco y la Universidad de San Martín. Recibámoslos, por favor, con un fuerte aplauso. Ya está, ya sé cómo se siente Julio Iglesias. Bueno, buenos días, casi tardes. Gracias a Consensus por invitarnos. Por si tenéis curiosidad, Good Rebels es una compañía que nos dedicamos, podemos decir que esto es transformación digital, pero básicamente nos gusta decir que pretendemos mejorar experiencias de cliente gracias a la creatividad, la tecnología y los datos, ¿no? Tenéis por ahí abajo mi arroba de Twitter por si alguien prefiere insultarme mientras hablo o corroborar que no sé de nada, que esto es bastante posible. Y bueno, mandadme preguntas y os contesto. ¿Por qué he titulado esta charla así, en la práctica? ¿Y qué es lo que es nuevo y qué es un poco business as usual, lo de siempre? Como veis, tengo el pelo blanco ya. Y no sé si por tristeza o por desgracia, pues llevo desde el año 89 haciendo consultoría, yendo al lado del negocio real y empiezo a tener el síndrome de los que tenemos edad, ¿no? Y es que nada nos parece nuevo, ¿no? Y me parece importante esa reflexión porque cada vez que esta palabra, los consultores tenemos una gran capacidad de inventar nuevos conceptos para vender nuestros servicios, ¿no? Entonces, de repente los conceptos se ponen de moda, los hacemos demasiado grandes y mucha gente queda un poquito abrumada. Y nosotros hemos notado en nuestros clientes, quizá ahora menos, una cierta ansiedad cuando se encuentra con esto de transformación digital, el mundo cambia, va a venir una startup y te va a expulsar del mercado, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es interesante, y os voy a dar mi punto de vista más personal, que repasemos un poco cómo convertir esto en un concepto manejable y dos o tres ideas simples para desarrollar cada uno su lado práctico. Bueno, en definitiva, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto? Es tremendamente complicado encontrar una definición, ¿no? Y cuando empiezas a buscar definiciones, yo tengo la mía, y la mía se queda muy corta, pero cuando empiezas a encontrar definiciones, al final, las ideas son siempre las mismas. Transformación como cambio. Vas al MIT y también te dicen, vas a cualquier persona que quiere desarrollarlo, todo el mundo habla de cambio. Todo el mundo habla de entornos y de aceleración, de que el mundo va muy deprisa y que si no te adaptas te vas a morir, etcétera. Todo el mundo se acuerda de Kodak, ¿verdad? Bueno, Kodak sigue vivo. Otra cosa es que ya no hacemos fotos con sus cámaras, pero sigue vivo, ¿no? Hablamos de tecnología y siempre es digital. Y hablamos de procesos que hay que revisar o hay que cambiar, siempre. A que le leas, estas ideas están presentes todo el tiempo, ¿no? Y se habla también de innovación. Y en el caso del mundo de transformación digital, pues se habla mucho de modelos de negocio.
¿no? Esto sí que es un componente para mí más novedoso, ¿verdad? Bueno, este señor soy yo, cuando en el año 89 llegué a la consultoría, ¿no? Hay un poco de cambio. Yo no sé las señoras qué opinarán, si ha merecido la pena o no, pero yo era ese. Y estaba recién llegado de Puerto Rico y alguien me dijo, ¿te has hecho guerrillero? Bueno, el asunto es que yo en el año 89 soy un joven consultor que se une a la división de gestión del cambio empresarial de Andersen Consulting. Gestión del cambio. Entonces, en esa época, a finales de los 80, el gran mantra para todas las grandes empresas es gestiona el cambio. El mundo vive acelerado. Hay que cambiar. Y entonces nosotros nos dedicábamos a armonizar, a hacer lo que tienes que cambiar de tu negocio, de tus operaciones, etc. Hablamos de los 80. No había Internet. No había Internet. Bueno, justo después, en el año 90, apareció este libro de esa profesora de Harvard, que además he encontrado esta imagen que es contemporánea. El libro no se llamaba Cuando los gigantes aprenden a bailar, se llamaba Cuando los elefantes aprenden a bailar, ¿no? Entonces, el gran problema de las empresas en aquella época se decía es qué poco ágiles son, qué burocráticas, ¿no? Hace falta que las compañías se cambien, se transformen y se hagan rápidas e innovadoras, ¿no? Igual que ahora, ¿no? Si lo estáis leyendo, cogéis el periódico, os hablan de esto y te hablan de que hay que romper la burocracia, innovar, etcétera, ¿no? Pues en los 90 ya hablábamos de estas cosas exactamente igual. No hablábamos de digital, pero ya hablábamos de estas cosas. Bueno, tan es así que en el año 2002, ¿no? Este señor fue el señor que cogió el IBM, que estaba a punto, teóricamente, de morir en aquella época, y lo devolvió a la vida, ¿no? Y entonces, en el año 2002, hizo este libro. Dice, ¿quién dice que los elefantes no pueden bailar, ¿no? Luego, digamos que el mundo de la gestión se ha venido enfrentando desde los 80 ahora a este problema del entorno cambiante, de la dificultad de llevar los negocios a tu tiempo, ¿no? ¿Qué más? Fijaros esta foto del año 51, ¿no? Todos hemos visto fotos de los antiguos, de los grandes mainframes metidos en habitaciones enormes para hacer unos cálculos que ahora hace el iPhone, ¿no? O incluso menos, ¿no? Bueno, es del año 51. Es primera computadora destinada a negocios y es británica. Bueno, ¿qué nos dice eso? Pues que la transformación digital viene sucediendo hace décadas. Entonces, ahora hablamos de ese nombre, pero realmente, cuando entraron las computadoras a hacer la contabilidad y acelerarla, ya estábamos utilizando bits. Es decir, no es nuevo, seguimos cambiando y seguimos diciendo que es acelerado, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en los 90 también? Pues ese señor que pone ahí se ha muerto, Michael Hammer, pobre. Publicó este libro que en gran parte lo que reproducía eran técnicas o ideas de la gestión japonesa, y durante los años 90 eras un imbécil si no te dedicabas a hacer transformación de procesos. Un imbécil, os lo digo en serio. Esto se vendía, no os quiero ni contar, ¿no? Y en el año 97 apareció este otro libro que introdujo en todos nosotros una aclaración del por qué muchas veces las empresas que son dominantes en su mercado fracasaban frente a la innovación que muchas veces habían producido ellas mismas, ¿no? Y hablábamos del problema de innovación, que es lo que nos decían en este texto, ¿no? de Christensen. Básicamente, el conflicto que tenían las empresas y que siguen teniendo, y ahora veremos por qué, es que cuando tengo que innovar me encuentro que la innovación genera pocos ingresos al principio y pocos clientes. Si lo comparo con mis ingresos tradicionales y lo que me está costando innovar, pues realmente, ¿para qué seguir? Entonces, como directivos desconfiamos, y con razón lógica. Yo trabajo en un mercado que me está dando la plata y me está dando toda la utilidad, y me estás diciendo que inviertan en esta cosa con esta incertidumbre para hacerlo. Entonces, normalmente las innovaciones la toman empresas más pequeñas, y aquí hablamos de empresas más pequeñas, y suelen, esto que decimos, que generar disrupción en el mercado para quedarse con negocios emergentes, ¿no? Y seguro que en vuestra mente vuelve el fenómeno de Kodak, ¿no? De cómo murió frente a la foto digital. O el tema de todo el mundo de las cámaras compactas que han muerto con los teléfonos móviles. Nuestras cámaras de fotos son celulares. Entonces, ¿qué pasó con los fabricantes de cámaras de fotos, ¿no? ¿Cómo iban a invertir en una tecnología que no daba plata, ¿no? Entonces, hoy, cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de lo mismo. Caramba, me dicen que innove.
Pero ¿innovar qué es? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cómo hacerlo? No, pero es un tema antiguo ya. ¿Verdad? En fin, en definitiva, si estas ideas son transformación digital, cambio, adaptarse a un mundo acelerado, utilizar bits, ¿vale? Y modificar modelos de negocio y crear nuevos servicios e innovar, realmente, al final, todo se reduce a viejas ideas de gestión, estrategia y liderazgo. Hace falta mucho aplomo como gerente de empresa para apostar por cambios que son complicados, que no se ven al principio, que no sé si van a salir bien, mientras modifico toda mi organización. Bueno, las buenas noticias es que lo llevamos haciendo los últimos casi 40 años y que muchos han sobrevivido. Entonces, al final, si hablamos de transformación digital, estamos hablando de generar una estrategia coherente y saber implementarla, ¿no? Esa gran frase que dice que la cultura corporativa se toma cada mañana la estrategia por desayuno, ¿no? Es decir, si no soy un buen líder gerenciando mi compañía, yo puedo tener un plan magnífico, pero no se llevará a cabo. Luego, al final, transformarme porque hay un entorno digital muy acelerado, con mucha incertidumbre, con mucha dificultad de entender los conceptos, ¿vale? Dependerá mucho de mí como gestor, ¿no? Bueno, entonces, si tenemos que hacerlo, ¿por dónde empezamos? Y lo que voy a dar son ideas más o menos simples, ¿no? Pero yo creo que sencillas, ¿no? Siempre hablamos de transformar la experiencia de cliente. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque el que nos compra es el cliente. Entonces, si el cliente tiene una expectativa, pues habrá que cumplirla, ¿no? La segunda idea que hemos dicho es transformar procesos. Si para generar esa expectativa, cumplir esa expectativa de cliente, no tengo la operativa por detrás, no podré hacerlo. Luego, partir del cliente para cambiar lo que tengo, ¿no? Y tercero, si tengo que innovar, tendré que buscar, generalmente, cuando hablamos de transformación digital, nuevos modelos de negocio, ¿no? Y luego hablaremos de algún ejemplo. Todo el mundo tiene en la cabeza Uber, ¿no? O sea, que ha cambiado la manera en que relacionamos con la movilidad, ¿no? Nadie lo esperaba, ¿no? Pero es así. Bueno, ¿cómo se hace esto? Mira, este ejemplo me encanta. Esto es un cajero automático. ¿Lo ve todo el mundo? ¿Eh? Bueno, un cajero automático funciona porque la tecnología es digital, ¿correcto? Hay bits. ¿Eh? Pero hay una cosa que cuando apareció era relativamente nueva. Está conectado en red y yo desde cualquier punto puedo obtener mi dinero. Básicamente lo que estamos haciendo es que el cliente trabaje y nos pague por hacerlo, ¿cierto? Ya no tengo un cajero en una ventanilla esperando al que venga a decirme, dame plata. Voy al cajero y le doy el dinero. ¿Eso qué hace? Pues que yo a lo mejor no tengo que tener tantas personas por detrás allí para atender al público. Luego, si analizamos muchos de estos cambios de tecnología, cuando cogemos los bits y los ponemos en una red, y eso fue lo que hizo Internet, y lo que hacemos en nuestras webs cuando la gente va a su banco y dice, voy a hacer una transferencia de dinero, lo que estamos haciendo es hacer que el cliente nos haga el trabajo. Y esto es un buen punto de partida. ¿Cómo hacer que el cliente me haga el trabajo? Si yo tengo una empresa de transporte y me introduce todos los datos con los errores corregidos, de tengo que entregarlo, imprime todo esto que hay que pegar para que el mensajero pueda ver las direcciones, me imprime el código de barras para que el sistema informático sepa todo, estoy haciendo que me haga el trabajo y yo no tenga que hacerlo. Luego mis recursos se asignan a otra cosa. ¿Por qué el cliente decide hacer el trabajo que era tuyo y encima pagarte por ello? Porque hemos solucionado, le hemos creado valor ahorrando muchas cosas, tiempos, desplazamientos, seguridades. ¿Por qué las empresas de transporte pusieron ese sistema que ya tenían para traquear los envíos? Porque en tu expectativa está la inseguridad. ¿Dónde está mi paquete? Yo quiero que llegue a mi familia, a mi cliente, etcétera. Bueno, si hacemos que se encarguen ellos de seguirlo y no me llaman al call center, están haciendo ellos el trabajo y encima les cobro por ello. Esta es una buena idea para empezar. ¿Cómo puedes hacer que el cliente te haga el trabajo? Vamos a pensar cómo él quiere hacerlo para sentirse bien y tienes una idea de cambio poderosa, ¿no? Segunda, ¿qué tenemos que pensar? Me gusta hablar mucho de Uber. Tenemos clientes uberizados. ¿Qué quiere decir esto de uberizado? Pensad, ¿cuántos de aquí usáis Uber? Muchísimos, ¿no? ¿Os atrevéis a decir que usáis Uber, aunque sea ilegal y todo esto? No veo muchas manos. Ahí hay una mano por ahí. ¿Qué es uberizado? Fijaros cómo se forma la expectativa del cliente. Y hablamos aquí de cliente final. Si yo de repente tomo mi celular, doy 1, 2 clics
y tengo un vehículo en la puerta que más o menos llega en el tiempo previsto. No me ocupo de la plata, porque esto es una tarjeta de crédito, no tengo que introducir los datos. Todo mi pensamiento a la hora de relacionarme con otros negocios va a estar marcado por este. ¿Y cuál es? Facilidad de uso y un diseño de servicio que hace que yo me sienta seguro empleando un taxi, ¿no? Y cuando hablamos de Bogotá, en general América Latina, la seguridad en el transporte realmente no es como en Europa. Allí das por hecho que no va a ocurrir nada, pero en México sí te lo planteas. Entonces, fíjate, mucha gente, el mundo del taxi, habla, no, las apps. Todo el mundo se ha confundido. El negocio de Uber no es hacer una app que hace así y con un GPS localiza un vehículo, eso no. El negocio es que ha construido un servicio. Y esta es la clave. Construimos servicios, no construimos apps. Entonces, el típico error, no siempre será error, que yo me he encontrado en muchas empresas que dicen vamos a transformarnos, es formar un comité y después de 3 meses de discusión dicen vamos a hacer una app. ¿Y qué hace esa app? Mecanizar lo que ya hacía yo mal. Entonces, ¿de qué se trata? No se trata de mecanizar lo que yo hacía mal. Se trata de construir un servicio nuevo y crear una experiencia nueva y diferente a los demás. Y eso es usar la cabeza entre todos, ¿no? Bueno, ya tenemos un punto de partida, pero seguimos dentro de nuestro negocio, ¿no? Ya he repetido, ¿no? Vale. ¿Qué pasa con los nuevos modelos de negocio? Esto es muy fácil decirlo y mucho más complicado hacerlo. Y hay muchas maneras de hacerlo, pero me gustaría centrarme en esta. Vale, otro palabra, Big Data, ¿no? ¿Y eso qué es? Es mágico como Internet de las cosas. ¿Por qué los datos son importantes hoy? Mira, yo en el año 2000 estuve en una startup, no era tan glamuroso como ahora, pero yo me reuní con 2 doctores de economía cuantitativa, 2 genios locos. Uno era físico y se había creado, él solo se había programado un MATLAB en C, que si no sois informáticos esto os sonará chino, pero era tan grande que él hacía cálculos que a un banco le llevaban toda la noche y a él le llevaba 2 segundos así, ¿no? Entonces, en esa época, la capacidad de calcular y aplicar modelos matemáticos que estaban inventados hace años de nuevo y poder hacerlo en tiempo real era novedoso. De repente los modelos matemáticos teóricos se podían aplicar en la vida real. Entonces, ¿qué sucede hoy? Suceden 2 cosas. Yo puedo tener datos de todo. En agricultura, hay sensores dentro de una hacienda para saber si hay microclima ahí y si es diferente ahí a 15 metros. Yo puedo unir a eso fotos de satélite para ver toda la zona. Le puedo poner un dron que va midiendo el color de los frutos que estoy cultivando y saber el grado de madurez. Puedo cruzar los datos de temperatura y puedo medir la humedad que realmente llega al sitio. Yo pongo todos esos datos juntos y ahora acabo con ellos. No tengo ni idea. Bueno, sí, lo podemos averiguar. Y es lo que está haciendo todo el mundo de los grandes datos con la agricultura. Reunir un montón de datos que antes no se podían reunir y empezar a encontrar patrones y empezar a tomar decisiones de tu negocio. Os voy a poner un ejemplo de una empresa muy interesante con la que he tenido relación en España hace poco. Hay una regulación europea que no sé si se aplica aquí y es que los vehículos tienen que tener un espacio para conectar un dispositivo cuando va al taller de reparaciones y ahí está toda la información de lo que le sucede al vehículo. Bueno, ¿qué pasa si en vez de ir al taller para hacer esto, tú pones uno y con una tarjeta SIM manda todos los datos de tu vehículo a otro sitio? 100 megas al mes, 20.000 carros que tienen ahora mismo, ya son 20 gigas al mes de datos, que eso antes no era nada fácil de almacenar. ¿Y para qué querían los datos? No lo sabían. Pero al empezar a utilizar estas técnicas que no se podían utilizar porque hacer una optimización de los datos era misterioso, ahora hay un programita que a poco que sepas y esto ya lo puedes utilizar, empezamos a hacernos preguntas y a inventarnos negocios y productos. Estos señores que encontraron, entre otras cosas, empezaron por ahí, que había gente que usaba muy poco tiempo el carro y había gente que usaba mucho tiempo el carro. ¿Dónde está la innovación en eso? En que básicamente tú pagas siempre el seguro, uses mucho el carro o lo uses poco. Así que negociaron con las compañías de seguros, crear un seguro nuevo para las personas que usan poco su carro. Usarlo poco es menos riesgo, por lo tanto pagas menos.
¿Y cómo garantizamos que efectivamente lo usas poco? Porque tengo un dispositivo, envío los datos y me comprometo a ello. De repente hemos creado un negocio nuevo que no sabíamos que existía. Entonces, si no tenéis un científico de datos, compraros uno, ¿no? Y aprender a que todo lo que tenéis alrededor genera datos y que no sabéis qué hacer con ellos. Nadie sabe qué hacer con ellos al principio. Pero una vez que te pones a hacerles preguntas, a tratarlos y trabajarlos, y esto es tecnología asequible para cualquier pyme, porque ahí están las nubes, ahí están los científicos, ¿vale? Es proponértelo, un día encuentras una idea de negocio. Y esto con las legislaciones de datos. Entonces, se pueden hacer muchas cosas con modelos de negocio. Yo puedo ir a ver qué ha inventado una empresa en Israel. ¿Qué tendría Israel? Que siempre hay alguien que inventa algo, ¿no? Yo puedo ir a mirar lo que inventaron en Berlín o incluso en San Francisco y traérmelo a otro mercado. Pero, mira, esta está ahí por explotar y es una buena idea. Solamente con lo que yo ya produzco o puedo producir. Bueno, y nos quedan las personas. Lo de las personas tampoco es nuevo y os voy a contar otra vieja historia. Este libro realmente apareció antes del año 85. Y apareció antes porque ese señor que sale ahí, que es sueco, y todavía es sueco, no se ha muerto, y se llamaba Jan Carlson, por aquella época le hicieron presidente de SAS, las líneas aéreas escandinavas. Hablamos de los años 80. No había internet. Había computadoras, cierto. Pero no había internet. Las reservas de aviones ya se hacían de modo sistemas conectados, bien. SAS lo estaba pasando muy mal. Y este señor llegó y le encargaron darle la vuelta y ganar dinero, cambiar, transformarla. Entonces él mismo, sus ideas de negocio, ya les explico, las convirtió en libro y se lo repartió a toda la organización. Por eso lo que pone ahí arriba, si lo leéis bien, John Naisbitt dijo que es un gran libro de liderazgo, ¿no? Y os he hablado de que transformación es liderazgo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las ideas? El libro original no se llamaba Momentos de la Verdad, luego os cuento cómo se llamaba y por qué. Se llamaba comercialmente Momentos de la Verdad, después del éxito, se convirtió en libro comercial, porque desarrolló una idea que ahora, cuando se hablan de transformación digital, nosotros, los consultores, os hablamos de hacer un Customer Journey. ¿Y eso qué es? Identificar todos los puntos de contacto de un cliente para entender sus expectativas, lo que en inglés llaman los pain points, es decir, los sitios donde se sufre normalmente un cliente. En la atención al cliente, ¿verdad que sí? No nos oyen aquí ni de Avianca ni de Bancolombia, ¿no? Bueno, pero habéis ido ahí a Twitter a quejaros, ¿verdad? O no, habéis leído a la gente que lo hace. O los pobres señores de Avianca con su huelga, donde tienen el call center saturado, o ese momento en el que voy a entregar mi equipaje y la fila es de... Claro, todos los servicios que hacemos tienen puntos de dolor y es donde la expectativa y mi lealtad a la compañía cambia, ¿no? Bueno, esa idea de identificar los puntos de contacto, y él dice, lo llama momentos de la verdad, así, taurinamente, ¿sí? Por los toros, porque es ahí donde como cliente decides qué piensas de la compañía y si quieres volver a usar los servicios o no. Y hoy día además lo contamos, ¿no? Pones un trino o decides hacer una caja en Facebook o incluso tienes un blog y eres gurú y lo cuentas, ¿no? Encima sucede eso, ¿no? Entonces, esta idea de la identificación del cliente por todos sus pasos la tenemos ya desde hace mucho tiempo y no es tan complicada. Uno se reúne en una sala, cogemos una pizarra, nos sentamos todos, aplicamos un poquito de método y empezamos a pensar, ¿no? Pero aquí queda lo interesante y por eso hablamos de las personas. Bueno, el libro original se llamaba Aplastando las pirámides. La pirámide es la organización. Tenemos aquí el gran jefe, el propietario y abajo las personas que están en contacto con los clientes, sobre todo en negocios de consumo. Usualmente son las peor pagadas, usualmente. Y sin embargo, cada vez que interactúas con ellas, estás tomando una decisión de lo que harás en el futuro con esa compañía. Ahora, este señor que está ahí debajo pintado, Tom Peters, se le ocurrió hacer una vez la suma de lo que suponía que llevaba de cuenta un mensajero cuando llegaba a tu compañía. Para este envío de, no sé, 15, 20.000 pesos, ha venido hasta aquí, bien. Pero resulta que esta compañía hace un envío de esos cada día, lo hace así durante todo el año, lo hace durante 5 años. Resulta que en ese momento, la verdad, el valor de la cartera de cliente de ese mensajero es enorme si lo miras desde el punto de vista de lo que te estás jugando si hace un mal servicio. Entonces él decía, y él lo hacía por las compañías aéreas, cada vez que perdemos un equipaje y las personas que están en la línea atendiendo al público no pueden tomar decisiones, estamos frustrando a ese cliente y perdiéndolo.
Entonces él dice, aplastamos las pirámides. Cuando leáis o os relaten o veáis vídeos sobre transformación digital, mucha gente habla de las organizaciones y de cómo empoderar a las personas para que hagan cosas. Bueno, pues de siempre ha sido así. Si yo quiero tener un cliente satisfecho y no permito tomar una decisión importante para dejarle satisfecho en ese momento, no tengo una buena organización. Si alguno ha rentado un carro con Avis y ha tenido un incidente, se ha dado cuenta que el que está en el mostrador toma decisiones solo. Claro, en ese negocio se puede decir, yo lo que quiero es que se vaya satisfecho, ¿no? Entonces, dentro de transformación digital, lo que hablamos es que si tengo personas, necesito el cerebro de esas personas. Porque les dimos una herramienta que era el correo electrónico. Súbitamente, la comunicación que antes era, en España se llamaban circulares, ¿no? El gran jefe escribía, redactaba un texto formal y se repartía una hoja a todo el mundo. Y ya estaba. Pero el correo electrónico lo que permitió es que de repente, yo sentado en mi mesa, en el cuarto nivel de la compañía, hacía así, clic, y mandaba un mensaje a eso que pone @todos, ¿no? Siempre alguien el primer día quería vender, pues no sé, el jamón que produce su primo, ¿no? O sea, esto siempre ha ocurrido. Pero eso era un cambio muy fuerte. De repente todo el mundo se conecta con todo el mundo. Bueno, ¿qué tal si tú dices energía para hacerlo? Hoy, las herramientas de moda de trabajo en grupo, Slack, que no sé si alguno lo utiliza, ya de repente crea una especie de inmenso foro interno donde todo el mundo comparte información. ¿Por qué no utilizar esa fuerza para que la gente mejore sus procesos, para que la gente tome más decisiones que tú solo, que tú no puedes, ¿no? Y si realmente quieres hacer tu negocio más orientado al cambio que tenemos ahora, tienes que usar a las personas. Al final, la transformación digital es business as usual. ¿Por qué? Pues porque básicamente es un problema de liderazgo, como siempre lo ha sido. Siempre nos han dicho que tenemos que cambiar las empresas. Luego, si yo no lidero, no cambio nada. Porque yo compre una herramienta y la instale, no va a cambiar nada. Yo tengo que saber para qué lo hago. Y tengo que saber con quién trabajo para que le saquen el partido. Aquí hace un momento se ha hablado al respecto de SAP One que están introducidos modelos predictivos. Pero ¿qué pasa si los dejo ahí y no los uso? ¿Será mi liderazgo el que hará que introduzcamos en la rutina de gestión la consulta de los modelos predictivos y aprender a usarlos para cambiar y tomar decisiones? Eso es liderazgo. La herramienta ya lo hace. Y en este caso lo hará bien. ¿Qué más? Las herramientas están inventadas. Cuando hablamos de experiencia de cliente, todos los recursos metodológicos llevan funcionando con nosotros desde hace varias décadas. Luego está inventado, no hay que hacer nada mágico, lo podéis hacer. Hay libros, hay consultores, hay personas, ¿vale? Y no sé qué más deciros. Me han dicho que si tenéis preguntas, las hagamos fuera. Pero os digo una cosa. Yo tuve mi primera cuenta de correo electrónico en el año 92. Ha llovido. Y era un servicio que se llamaba CompuServe, que conectábamos por un módem que iba a 4.000, no sé cuántos baudios, y una máquina infernal que hacía un ruido así. No te bajabas archivos ni loco, ¿no? Desde entonces, hemos ido introduciendo tecnologías nuevas y hemos ido cambiando. Entonces, lo que sucede ahora solo tiene un factor más diferencial, si queréis, es la velocidad de cambio. Y una cosa muy poderosa es que todas las personas hoy están conectadas. Y esto nos cambia completamente el escenario de cómo tenemos que enfrentarnos a las demandas que tenemos. Pero nos da una enorme oportunidad de emplear toda la información que hay para, en vez de gestionar a base de intuición solo y pura, de eso que sientes aquí en esto va por aquí, de repente tengo mucha información y la puedo aprovechar. Y si algo os puedo decir de tantos años viviendo empresas, es que al final es siempre un loco, una persona que cree absolutamente lo que está haciendo dentro de una organización la que hace el cambio. Y podéis ser vosotros, y yo creo que os debería animar, no sé cómo estáis en estados de digitalización, pero estáis aquí, lo estáis planteando. La idea de fondo es esta: se puede hacer, no hay que ser rico, no hay que ser una gran empresa, yo puedo hacer y cambiarlo y puedo encontrar nuevas empresas y nuevos modelos de negocio por hacerlo. Y no sé si estoy siendo reiterativo y creo que no me queda más que un minuto. Os lo ahorro. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Si alguien me quiere preguntar algo, creo que estoy por aquí y lo puedo hacer. Aló.